Era el 23 de enero de 1948. El aire en la precordillera era una navaja helada y fina que se clavaba en los pulmones. Desde su puesto de observación, camuflado entre las rocas ocres de un cerro pelado cerca del Paso del Cóndor, el conscripto Roberto Pereira, al que todos llamaban el Chino, por sus ojos apenas rasgados, herencia de algún bisabuelo perdido en el tiempo, observaba con un nudo en la garganta la escena que se desarrollaba abajo. Un solitario Jeep Willys del ejército argentino avanzaba por el camino de ripio que serpenteaba por el fondo del valle. A esa distancia, el Chino no podía distinguir los rostros del conductor y su acompañante, dos camaradas anónimos, pero podía sentir su falsa tranquilidad. Seguramente se creían lo bastante lejos del frente, de la línea de contacto con esos grupos irregulares que hostigaban la frontera, como para sentirse a salvo. El Chino sabía que se equivocaban. Entonces lo vio. Un destello fugaz, un guiño maligno del sol reflejado en metal, proveniente de un amontonamiento de rocas a unos 400 metros de distancia, en la ladera opuesta. Un instante después, el chasquido seco y característico de un fusil Mauser retumbó en el silencio del valle, rebotando entre los picos nevados. El jeep dio una violenta sacudida. La silueta del acompañante se desplomó como un muñeco de trapo contra la puerta de lona. El conductor, en un acto reflejo de pura supervivencia, luchó con el volante mientras un segundo disparo hacía estallar el parabrisas en una telaraña de cristales. El vehículo, ya sin control, se salió del camino y se estrelló contra un terraplén de tierra y piedras, quedando en un silencio antinatural. 2 vidas apagadas en menos de 3 segundos. Para el Chino Pereira, un pibe de Villa Crespo que hasta hacía un año solo se preocupaba por los partidos de Atlanta y los bailes de carnaval, esta era la 11ª vez que presenciaba una ejecución similar en las últimas 2 semanas. 11 emboscadas. 19 muertos y 7 heridos. Todos víctimas de francotiradores enemigos que habían convertido a los vehículos ligeros de nuestro ejército en trampas mortales sobre ruedas. Los Willys, esos nobles, fierros, que eran el orgullo del ingenio y la industria nacional adaptada, eran una maravilla. Producidos bajo licencia, podían trepar por donde no había camino, cargar lo que hiciera falta y aguantar el peor de los maltratos. Eran el símbolo de un ejército que se modernizaba, un caballo de acero para el soldado argentino. Pero en el combate real, en esta guerra no declarada de escaramuzas y emboscadas, tenían un defecto fatal, estaban completamente indefensos. No tenían blindaje, ni protección alguna. Ni siquiera puertas de verdad, solo recortes de lona para frenar el viento. Eran un esqueleto de acero fino, un motor y la esperanza de sus ocupantes. En el terreno montañoso de la cordillera, donde cada risco y cada pilca abandonada podía esconder un tirador enemigo, los jeeps se habían transformado en ataúdes rodantes. Lo que el Chino no sabía, mientras sus ojos se llenaban de una rabia impotente, era que la solución a esa sangría estaba, en ese preciso instante, siendo forjada a fuego y sudor en un taller improvisado a solo 5 kilómetros de allí. Y el hombre que la estaba creando, el sargento Aníbal Aguirre, un pampeano callado al que apodaban el Gaucho, por su hablar pausado y su habilidad para arreglar cualquier cosa, estaba a punto de cometer una herejía militar. Iba a modificar un equipo reglamentario del ejército sin autorización, usando materiales de descarte y basándose únicamente en su sentido común y en una vida entera de maña de hombre de campo. En menos de 48 horas, la innovación no autorizada del Gaucho Aguirre cambiaría el cálculo táctico de la campaña. En una semana, cada jeep en la primera línea estaría clamando por la modificación. En un mes, el enemigo aprendería a temer a los vehículos que antes cazaba con sádica impunidad. Pero en ese momento, Aguirre era solo un suboficial de la compañía de ingenieros, un mecánico frustrado que contemplaba el chasis destrozado de otro Willys, remolcado esa misma mañana. El conductor había sobrevivido de milagro, con un balazo que le había entrado por el costado a la altura del pecho. El oficial que lo acompañaba no había tenido esa suerte. El Gaucho Aguirre, con 28 años y manos como tenazas curtidas por el sol y la grasa, se había criado en una chacra cerca de General Pico, en plena pampa. Allá, durante los años duros, cuando algo se rompía, no había más remedio que arreglarlo con lo que se tuviera a mano.
comprar un repuesto nuevo era un lujo impensable. Esa filosofía, esa viveza criolla de atarlo con alambre hasta que funcione, le había servido de maravillas en el ejército. Pero el problema que tenía delante no se solucionaba con un simple ajuste de motor. Los jeeps se desangraban porque no tenían protección, y los pibes que iban adentro, también. La solución parecía obvia, ponerle un blindaje. Pero el ejército tenía sus reglamentos, una biblia de procedimientos que no contemplaba la improvisación. El equipo no podía modificarse sin una cadena de autorizaciones que llegaba hasta Buenos Aires. Los vehículos debían mantener las especificaciones de fábrica. Añadir peso afectaba el rendimiento, el consumo de combustible, la suspensión. Y lo más importante, el blindaje era un material estratégico, reservado para los tanques y los vehículos de combate construidos para ese fin. Uno no podía, simplemente, soldarle unas planchas de acero a un jeep porque se le ocurría que era una buena idea. Salvo que el gaucho Aguirre estaba a punto de hacer exactamente eso. Sargento, lo sacó de sus pensamientos la voz de un cabo, Timoteo Rossi, un porteño de Avellaneda, rápido para hablar y para el laburo. Todos le decían, el Tano, por sus abuelos piamonteses. Allá en el depósito de chatarra hay 3 tanques Nahuel hechos percha. Les dieron con cañón antitanque, tienen las planchas laterales agujereadas, pero hay pedazos grandes que todavía sirven. Pensé que, por ahí. Aguirre levantó la vista. Sus ojos claros, acostumbrados a la inmensidad del horizonte pampeano, se clavaron en los del Tano. Las planchas de blindaje de un Nahuel de L-43. Acero cementado, de casi 50 milímetros de espesor. El orgullo de la industria nacional. Era exactamente lo que necesitaba. Estaban ya en el inventario del ejército, así que, técnicamente, no estaba robando nada. Estaban reventados, destinados a la fundición, así que no estaba despojando a ningún tanque operativo de su protección. Y, lo más importante, estaban ahí, disponibles. «Móstrame, Tano», dijo Aguirre, con una calma que ocultaba la tormenta de ideas que se desataba en su cabeza. En el depósito de chatarra, el viento de la cordillera soplaba con fuerza, silbando entre los esqueletos de metal de vehículos caídos. Aguirre y el Tano Rossi examinaban los 3 tanques Nahuel, titanes heridos de muerte. Uno había recibido un impacto directo que, si bien había penetrado el blindaje frontal y aniquilado a la tripulación, había dejado las placas laterales casi intactas. Otro había sido destrozado por una mina, pero el casco superior estaba entero. El tercero, abandonado por una falla en la transmisión, presentaba daños por esquirlas, pero su estructura básica era sólida. El gaucho medía con la mirada, calculando como lo hacía con los postes para un alambrado. Una plancha lateral de un Nahuel medía, a ojo, 1,20 m por 80 centímetros. El hueco lateral de un jeep era de 90 por 60. Si cortaba las planchas a medida, podía crear paneles protectores para ambos lados. Si a eso le sumaba una plancha frontal, cortada de la sección del glacis, tendría una protección casi completa por 3 flancos. No era una fortaleza, el techo y la parte trasera seguirían expuestos, pero era infinitamente mejor que la lona y el aire. «Para esto vamos a necesitar autorización, mi sargento», advirtió el Tano, que aunque era un atorrante, conocía el reglamento. «Esto es una modificación mayor. Mínimo, la firma de un capitán. Lo más seguro es que tenga que decidir un mayor». Aguirre pensó en el jeep destrozado de esa mañana. Pensó en los 19 pibes muertos en 2 semanas. Pensó en el reglamento contra la realidad. «Primero vamos a armar uno», decidió, secamente. «Es más fácil pedir perdón que permiso. Si la cosa funciona, nos van a cagar a pedos, pero van a copiar la idea. Y si no funciona, el único que se come el garrón soy yo». Era la lógica simple de un hombre de campo enfrentada a la burocracia militar. Y estaba a punto de funcionar. Durante las siguientes 18 horas, Aguirre y el Tano laburaron como bestias, sin parar. Con un soplete de oxicorte, de esos industriales que usaban para desguazar los camiones, empezaron a cortar las secciones de blindaje del Nahuel.
El acero templado era una pesadilla. Los sopletes comunes apenas le hacían cosquillas, pero ese monstruo que tenían lo cortaba, lentamente, escupiendo un chorro de chispas incandescentes que iluminaban el galpón en la noche helada. Cortaron 4 paneles, 2 para los costados, 1 para el frente y uno más chico para proteger la espalda del conductor. Luego vino el desafío de la soldadura. No se podía simplemente soldar acero de blindaje a la chapa blanda del chasis de un jeep. Los metales tenían propiedades distintas, se dilataban de forma diferente con el calor, requerían técnicas especiales. Pero el gaucho Aguirre había pasado media vida soldando rejas de arado, ejes de tractor y todo tipo de injertos y chapuzas para que las cosas siguieran andando. Usó una técnica que llamaban soldadura por fusión, calentando ambas piezas al rojo vivo hasta que prácticamente se fundían una con la otra, agregando material de aporte para crear una unión que era casi una sola pieza. Era un laburo lento, de artesano, que requería un pulso de cirujano y una paciencia infinita. Para la medianoche, entre mates amargos y cigarrillos negros, tenían el prototipo. El Willis parecía un animal distinto, más robusto, casi amenazador. Las planchas de blindaje, con sus cicatrices de batalla, cubrían los flancos, el frente y parte de la retaguardia. Estaban montadas sobre un marco de hierro ángulo que ellos mismos habían soldado al chasis, diseñado para que el impacto se absorbiera en el marco y no se transfiriera directamente a la estructura del vehículo. El peso total agregado, unos 350 kilos. Era una barbaridad. Un jeep estándar pesaba poco más de 1000. Pero Aguirre había mantenido las planchas lo más ajustadas posible, cubriendo solo las áreas críticas. La prueba de manejo reveló los problemas esperados. El peso extra lo hacía más lento, más perezoso en la aceleración. La velocidad máxima bajó de 100 a 85 km por hora. La suspensión se quejaba en cada pozo y la dirección estaba más dura. Pero el bicho andaba. Seguía siendo maniobrable y capaz de trepar por donde fuera necesario. Ahora hay que probarlo contra fuego de verdad, dijo Aguirre, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. El Tano Rossi lo miró como si se hubiera vuelto loco. ¿Me está diciendo que quiere que lo manejemos hasta que nos vea un franco para ver si aguanta? El gaucho sonrió por primera vez en toda la noche, una mueca cuarteada en su rostro curtido. No, pibe. A las planchas. Vamos a cagar a tiros a las planchas. Al amanecer, con las primeras luces tiñendo de rosa los picos de la cordillera, Aguirre llevó el prototipo a un polígono de tiro improvisado donde la infantería practicaba con fusiles enemigos capturados. Se había arreglado para conseguir 3 Mauser modelo 1909 con su munición correspondiente, la misma que usaban los tiradores que los estaban diezmando. También había conseguido el permiso extraoficial de un teniente primero que supervisaba el entrenamiento, un tal Facino, un oficial de carrera que parecía más sensato que la mayoría. Necesito que le disparen a mi jeep, mi teniente, le explicó a Aguirre sin rodeos. Facino, un hombre prolijo y reglamentarista, pensó que el sargento había perdido la cabeza. «Sargento, me está pidiendo que destruya un vehículo del ejército. ¿Tiene una orden por escrito para esto?» «No, señor. Pero tengo 19 razones muertas para hacerlo», respondió el gaucho. Facino lo meditó un largo segundo. Él también había perdido hombres por culpa de los francotiradores. «Proceda, sargento», dijo finalmente. «Pero cuando el coronel pregunte de quién fue la idea, fue mía, no suya». A 200 metros de distancia, los tiradores apuntaron a los paneles laterales del jeep blindado. El primer disparo del Mauser impactó en la plancha con un clank agudo y metálico que hizo eco en el campo. El acero vibró, pero la plancha aguantó. Una inspección reveló una abolladura profunda, como un pulgar hundido en arcilla, pero ninguna penetración. La segunda ronda, desde 150 metros, tuvo el mismo resultado, un impacto brutal, una deformación, pero el proyectil no pasó. La tercera ronda, desde 100 metros, apuntó a la soldadura, al punto débil donde la plancha se unía al marco. La bala impactó justo en el cordón de soldadura. La unión aguantó.
El metal alrededor del impacto se agrietó superficialmente, pero no cedió. Aguirre soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. «Funciona», murmuró para sí. «La puta madre, funciona». El teniente Facino se acercó, pasando una mano por las cicatrices de los impactos. Su rostro era una mezcla de asombro e incomodidad burocrática. «Sargento Aguirre, acaba de cometer una modificación no autorizada de equipo del ejército, uso indebido de material de descarte y malversación de las instalaciones del taller. Cuando le informe esto al mayor Quesada, lo más probable es que lo degraden». Hizo una pausa, mirando al jeep y luego a Aguirre. «Pero primero vamos a mostrarle este fierro. Porque si es tan vivo como creo, le va a pedir que construya 50 más antes de siquiera pensar en sancionarlo». La demostración para el comando del batallón tuvo lugar esa misma tarde. El mayor Quesada, segundo jefe, y el teniente coronel Larraure, comandante del batallón, llegaron con cara de pocos amigos. Aguirre, con su calma provinciana, les explicó la modificación: planchas de blindaje de tanques Nahuel reventados, soldadas al chasis de un jeep, probadas contra fuego de fusil a distancia de combate. Larraure, un veterano de gesto adusto, examinó el vehículo con una minuciosidad casi obsesiva. «¿Cuánto peso le agregó, sargento?» «350 kilos, mi teniente coronel». «Reduce la velocidad máxima a unos 15 kilómetros por hora. Afecta el consumo de combustible en un 15%, más o menos. Pero protege a los ocupantes del fuego de fusil a todas las distancias de combate». «Probado». «Sí, señor». 3 impactos a distintas distancias. El blindaje aguantó sin penetración. Larraure se volvió hacia el mayor Quesada. «Mayor, ¿cuántos jeeps perdimos por francotiradores el mes pasado?» 11 vehículos destruidos o inutilizados, señor. 19 muertos, 7 heridos. ¿Y cuántos Nahuel reventados tenemos en el depósito?» «Actualmente 12, señor. Y siguen llegando». Larraure tomó su decisión en el acto. «El sargento Aguirre tiene autorización retroactiva para la modificación de vehículos. Mayor Quesada, asígnele al sargento Aguirre y a su gente la tarea de convertir todos los jeeps de la primera línea en la división. Prioridad 1 para vehículos de comando. Ambulancias y transporte de suministros al frente. Use todo el blindaje de descarte disponible. Si necesita más soldadores, consígalos». Hizo una pausa, y una sombra de sonrisa se dibujó en su rostro severo. «Y sargento, si alguna vez vuelve a hacer algo como esto sin autorización, lo más probable es que lo asciendan». Era un chiste, pero el mensaje era claro. Una iniciativa como esa era exactamente lo que el ejército necesitaba en el campo de batalla. En los siguientes 10 días, Aguirre y un equipo ampliado de mecánicos y soldadores convirtieron 47 jeeps. Montaron una línea de producción improvisada: un equipo cortaba las planchas de los Nahuel, otro preparaba los chasis de los jeeps, y un tercero, bajo la supervisión directa del gaucho, soldaba las piezas en su lugar. Con la práctica, el tiempo de conversión bajó de 18 a unas 6 horas por vehículo. Los jeeps modificados, que los soldados bautizaron los gauchos, en honor a su creador, comenzaron a aparecer en el frente. La reacción de la tropa fue inmediata y abrumadora. Los choferes que antes buscaban cualquier excusa para evitar misiones en caminos expuestos, ahora se ofrecían como voluntarios. Los oficiales que se negaban a viajar en jeep por zonas calientes, ahora los pedían. El personal de sanidad que manejaba las ambulancias Willys, quizás el trabajo más peligroso de todos, reportaba sentirse infinitamente más seguro. La primera prueba de fuego real llegó el 4 de febrero. Un teniente de inteligencia, a quien el chino Pereira conocía de vista, conducía uno de los jeeps blindados cerca del Paso del Cóndor cuando un tirador enemigo, apostado en las ruinas de un viejo puesto de arrieros, abrió fuego. El primer disparo impactó en la plancha lateral, justo a la altura del pecho del acompañante. El metal resonó con un golpe sordo, la plancha se deformó, pero aguantó. El teniente y su conductor se agacharon por instinto. El conductor aceleró,
zigzagueando para dificultar el tiro. 2 proyectiles más impactaron, uno en la plancha frontal y otro en el panel del otro lado. Ninguno logró penetrar. Volvieron a las líneas argentinas ilesos. Debería estar muerto, reportó el teniente más tarde, todavía pálido. El impacto fue de lleno. A unos 200 metros. En un jeep normal, esa bala me partía al medio. En cambio, tengo un moretón de la plancha que me golpeó a través del uniforme, pero estoy vivo. Lo que armó el sargento Aguirre me salvó la vida. El informe corrió como reguero de pólvora. En una semana, cada unidad del frente pedía gauchos. La demanda superó drásticamente la capacidad de producción del taller de Aguirre. El comando de la división estableció 5 equipos de conversión, cada uno liderado por un soldador experimentado que había sido entrenado por el propio gaucho. Se establecieron prioridades: primero, ambulancias y vehículos de comando; segundo, transporte de suministros; finalmente, los jeeps de uso general. El enemigo no tardó en notar el cambio. Los informes de inteligencia, basados en prisioneros capturados, revelaban confusión y frustración. Un informe de interrogatorio de principios de marzo, de un suboficial enemigo, un tal Schneider, tirador de élite, proporcionaba su perspectiva. Antes, los jeeps argentinos eran blancos perfectos. Ligeros, sin protección. Los ocupantes totalmente expuestos. Un buen tirador podía dejar fuera de combate a 2 hombres con 2 disparos en segundos. Esto interrumpía sus comunicaciones, creaba caos, minaba la moral. Pero en febrero notamos que los jeeps habían cambiado. Parecían más pesados. Sonaban diferente. Cuando disparé, escuché un impacto metálico, pero el blanco no caía. Asumí que había errado, mala puntería o munición defectuosa. Volví a disparar. El mismo resultado. Entonces comprendí. Los argentinos habían blindado sus vehículos ligeros. Esto cambió todo el cálculo. Antes, un solo francotirador podía bloquear un camino entero. Ahora, aunque impactáramos a los jeeps, no podíamos detenerlos. Tuvimos que cambiar de táctica, apuntar a los neumáticos para inmovilizarlos, o esperar a tener otro tipo de blancos. Este cambio táctico, pasar de poder anular rutinariamente un camino a tener que adaptar la estrategia, representó una victoria significativa. No eliminó la amenaza de los francotiradores, pero la mitigó drásticamente. Los choferes ahora podían esperar, razonablemente, sobrevivir a un viaje a través de una zona disputada si permanecían en el vehículo blindado y se movían rápido. El éxito en la cordillera llamó la atención en Buenos Aires. En abril de 1949, un grupo de evaluadores del Ministerio de Guerra visitó la zona para inspeccionar las modificaciones de Aguirre. Su informe, titulado Blindaje de campaña para vehículos ligeros, evaluación de efectividad, concluía: la modificación de blindaje del sargento Aguirre representa una innovación de campo ejemplar. Utilizando materiales de descarte y la habilidad disponible localmente, ha creado una solución práctica a una amenaza de combate específica. El blindaje proporciona una protección adecuada contra fuego de fusil y esquirlas a todas las distancias de combate relevantes. El impacto en el rendimiento del vehículo es manejable y aceptable, dado el beneficio de protección. Recomendamos la adopción del concepto como una modificación de campo estándar en todos los teatros de operaciones donde exista una amenaza similar. Era una aprobación entusiasta, envuelta en el lenguaje técnico y cauto de la burocracia. El ejército adoptó el diseño del gaucho como una modificación de campo autorizada, publicando las especificaciones técnicas. Irónicamente, el mayor impacto de la viveza criolla de Aguirre no se limitaría al jeep. Años más tarde, aplicaría principios similares para resolver otros problemas, siempre con la misma lógica: usar lo que se tiene para solucionar lo que se debe. El sargento Aníbal Aguirre fue ascendido a sargento primero en julio de 1949 por su excepcional ingenio e iniciativa en el desarrollo de equipo de campo que salvó numerosas vidas argentinas. Después de la campaña, tras cumplir su tiempo de servicio, volvió a su pago en La Pampa,
abrió un pequeño taller mecánico y rara vez habló de sus contribuciones en la cordillera. En una entrevista para una revista de historia militar en 1983, ya un hombre mayor de manos encallecidas y mirada serena, reflexionó: «Yo no inventé nada complicado, ¿sabe? Solo miré el problema, los pibes se nos morían en los JEPs. Y usé el sentido común. Teníamos el blindaje de los tanques rotos. Teníamos los sopletes y teníamos mecánicos que sabían usarlos. Solo até los cabos. En el ejército a veces se complican demasiado. La mejor solución suele ser la más simple. Si te están tirando, tenés que poner algo duro entre vos y la bala. Y el acero de un nahuel funciona bastante bien para eso». Esa filosofía, el pragmatismo por sobre el procedimiento, la efectividad por sobre la elegancia, representaba el espíritu de la viveza criolla. El enfoque argentino: hacelo con lo que tenés, probalo rápido, y si anda, adoptalo. Era más caótico, pero mucho más rápido. El jeep blindado del gaucho Aguirre salvó, según estimaciones, cientos de vidas durante la campaña de la cordillera. El número exacto es imposible de calcular. Pero el registro de bajas ofrece una pista. En la división donde los gauchos se implementaron masivamente, las muertes por fuego de francotirador en vehículos cayeron en un 60%. Un 60%. Esa es la diferencia entre 19 muertos en 2 semanas y quizás 7. Entre la vida y la muerte para docenas de soldados que, de otro modo, habrían sido solo una estadística. El legado más profundo de la innovación de Aguirre es lo que reveló sobre la guerra moderna. Los conflictos no los gana solo quien tiene el mejor equipo o la estrategia superior. Los gana quien puede adaptarse más rápido, quien innova con más eficacia y quien empodera a sus soldados para que resuelvan problemas sin esperar permiso de la jerarquía. El gaucho no esperó a que el Ministerio de Guerra diseñara una solución. Vio un problema, concibió una solución usando los recursos que tenía a mano, construyó un prototipo, lo probó y lo implementó. Todo en 48 horas. Después, consiguió la autorización. Ese orden, primero la acción, después el permiso, viola todos los protocolos, pero funcionó. Y funcionó porque los comandantes en el terreno reconocieron que, en combate, lo perfecto no es enemigo de lo bueno, es enemigo de lo suficientemente rápido. El blindaje del gaucho no era óptimo, pero paraba las balas. Y en el cálculo de la guerra, eso es lo único que importa. 40 años después del conflicto, Roberto, el chino, Pereira, que sobrevivió a la guerra y se convirtió en un reconocido arquitecto en Buenos Aires, rastreó a Aníbal Aguirre hasta su chacra en La Pampa. Lo encontró debajo de un tractor, con las manos llenas de grasa, exactamente igual que como lo imaginaba. Pereira le agradeció por haberle salvado la vida a él y a tantos otros. Aguirre, incómodo con los elogios, simplemente se encogió de hombros. Hice lo que hubiera hecho cualquier mecánico. Vi una máquina que estaba matando a los que la manejaban. ¿Y la arreglé? No tiene nada de heroico, es puro sentido común. Pero el chino insistió. En mi vida hice cientos de planos, sargento. Pero nunca diseñé nada tan importante como lo que usted soldó en ese galpón. Su laburo no solo salvó vidas, demostró que un soldado común, con herramientas comunes, puede cambiar el resultado de una guerra si lo dejan intentar. Aguirre lo consideró por un momento, mientras se limpiaba las manos en un trapo. Finalmente, asintió. Puede que tenga razón, pibe. El ejército me enseñó a seguir órdenes. La Pampa me enseñó a arreglar los fierros. Y la guerra me enseñó que, a veces, arreglar los fierros es más importante que seguir las órdenes. El día que nos olvidemos de eso, el día que la obediencia importe más que el resultado. Ese día perdemos algo esencial de lo que somos. Ese, algo esencial, el pragmatismo por sobre la pureza, la solución por sobre el procedimiento, la iniciativa individual por sobre el control centralizado, explica mucho. Explica por qué, en los momentos más duros, la capacidad de atarlo con alambre no es una deficiencia, sino la mayor de las virtudes. El enemigo aprendió a temer a los jeeps blindados que antes cazaba con placer,
pero la lección más profunda no fue sobre blindajes. Fue sobre la adaptación. A veces, ganar una guerra no depende de seguir el plan, sino de tener soldados que se animan a cambiarlo cuando la realidad lo exige. Y a veces, cambiar el plan significa que un mecánico de la pampa con un soplete decide que el reglamento importa menos que mantener a sus compañeros con vida. Ese cálculo, la realidad por sobre la regulación, es incómodo para cualquier ejército. Pero también es, exactamente, la forma en que se ganan las guerras. Un soldador y su viveza criolla a la vez.